Una vez más estamos juntos en esta mañana para nuestro tiempo devocional. El tema para hoy lo he titulado ¿Por qué nuestra iglesia debe ser una iglesia de compasión? Como introducción debo decir que el tema de la compasión cristiana va desde el Pentateuco hasta las epístolas, es decir, es un tema que trata toda la Biblia. En sus páginas podemos ver el amor que Dios tiene por su pueblo, por su criatura, y también al mismo tiempo el mandato que Él nos da como su iglesia, como su pueblo, para que seamos un pueblo de compasión. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay mandatos directos del Señor para su iglesia de mostrar el amor y ayudar a los más necesitados. ¿Por qué la iglesia debe ser una iglesia de compasión? En la Biblia encontramos muchas razones el por qué la iglesia debe ser una iglesia compasiva, pero en este día vamos a meditar en tres de ellas. En primer lugar, la iglesia debe ser una iglesia de compasión porque el Dios que tenemos es un Dios de compasión y Él demanda que su pueblo sea un pueblo de compasión. A pesar que el pueblo de Israel le falló muchas veces a Dios, Dios siempre lo amó, aun cuando no eran dignos de su amor. Dios lo amó con un amor entrañable, dice la palabra. Siempre los cuidó, aun cuando fueron castigados por su incredulidad y estuvieron en el desierto vagando por 40 años. Aún ahí, como un buen padre amoroso, Dios cuidó de su pueblo. Queridos, Moisés nos recuerda allí en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 4, y leo en la versión Dios habla hoy. No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado de comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto, Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando. Sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron, ni sus pies se hincharon. Queridos, aún en medio de un contexto tan hostil como es el desierto, allí Dios suplió al pueblo de Israel en sus necesidades más básicas, como son el alimento, el vestido y la salud. Dios le recuerda al pueblo de Israel: no se olviden jamás de lo que han vivido, cómo los he cuidado a través del desierto estos 40 años. Los he alimentado, he cuidado su ropa, la cual no se ha envejecido, y aún he preservado su salud porque ni siquiera sus pies se han hinchado. Alimento, ropa, salud. Son tres necesidades básicas para la subsistencia de un ser humano. Todas estas fueron provistas por Dios a su pueblo en el desierto. Permítame examinar una por una estas necesidades básicas que Dios suplió a su pueblo. Respecto al alimento dice en el verso 3, pero les ha dado comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Estaban en el desierto, mis hermanos. En el desierto no crece nada, no hay vegetación, no hay plantas. Las únicas que hay son las silvestres, pero que no dan ningún fruto. Pero Dios, a pesar de eso, los alimentó. Ellos ni siquiera tuvieron necesidad de preparar la comida. Y le dice que le ha dado una comida que ha sido preparada en el cielo. Números 11:9 dice, por la noche cuando caía el rocío sobre el campamento, también caía el maná, la ración para cada día. Este era un alimento que no conocieron ellos ni sus antepasados. Éxodo 16:31 dice, y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro
y dulce como las tortas con miel. Los expertos estudiosos de las Escrituras dicen que era parecido como el cereal. Y el Salmo 78, 24 dice que Dios les dio trigo del cielo para que comiera. Queridos hermanos, cuando me pongo a pensar en esta comida especial que Dios preparó en el cielo para su pueblo, pienso que el maná debió ser un excelente alimento. Debió ser muy completo, hermanos, con todas las vitaminas, todos los minerales, las grasas, azúcares, carbohidratos, etcétera, etcétera, que requiere una buena comida. Porque toda aquella cosa que el cuerpo humano necesita para crecer sano, lo tenía el maná. La Biblia no lo dice, pero esto se puede probar porque el pueblo estuvo 40 años en el desierto y lo que comieron fueron maná. Y esto los mantuvo saludables para soportar todo tipo de inclemencias del clima en el desierto. Pero también en ese tiempo el pueblo de Israel tenía un ejército que peleó con muchas batallas y enfrentó a enemigos poderosos y salieron adelante, salieron victoriosos. Por estas razones, el haber vivido en el desierto, el haber peleado y ganado grandes batallas, y por otras razones, hermanos, el pueblo necesitaba una buena alimentación. Por lo tanto, el maná debió ser un alimento excelente, con todo lo que el cuerpo humano necesitaba para poder mantenerse saludable. Comida hecha en el cielo. Este maná, dice la palabra de Dios, que lo recibieron hasta el día en que pudieron sembrar y cosechar el fruto de la tierra. Es decir, hasta el día en que llegaron a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Por 40 años Dios sustentó al pueblo de Israel con comida hecha en el cielo. Dice Josué capítulo 5 versículo 12, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios los alimentó en el desierto por 40 años. ¿Por qué? Porque los amaba, porque es un Dios de compasión. Y aún en el desierto alimentó a su pueblo. Pero no solamente los alimentó, sino que cuidó de su ropa. Dice la palabra en el versículo 4, durante 40 años han estado caminando, sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron. El sol, queridos, el viento en el desierto arruina muy rápido la ropa. Yo creo que no hay ropa que soporte ni siquiera 5 años. Pero imaginan ustedes una ropa que no se envejezca por 40 años. Esto es un milagro, un gran milagro. Si nos pudiéramos examinar entre nuestra ropa, ¿cuánto tiempo tiene la ropa más viejita que poseemos? Imagino que no tendría muchos años. ¿Por qué? Porque la ropa se envejece con el tiempo. Porque el paso del tiempo se deja sentir en la ropa y se desgasta. Y también, además de eso, nuestro cuerpo, la contextura de nuestro cuerpo va cambiando. Yo recuerdo que hace algunos años atrás tenía una chaqueta a la cual le tenía un especial afecto. Me gustaba el modelo, el color, pero especialmente tenía un significado grande para mí porque había sido mi compañera de viaje en muchos países. Y varias veces mi querida esposa intentó echarla a la basura porque ya estaba viejita y logré rescatarla cuando ella quería echarla a la basura. Pero un día, queridos, cuando me agaché a recoger algo al suelo, se abrió por la espalda. La tela estaba tan desgastada que se estaba abriendo por diferentes partes. Mi pobre chaqueta ya no daba más. Había cumplido su ciclo de vida. Y no habían pasado muchos años. Eso me hace imaginar que en el desierto la ropa se desgasta mucho más rápido. Y el hecho que la Biblia diga, durante 40 años has estado caminando, sin embargo, sus ropas jamás envejecieron, está hablando de un gran milagro. Dios permitió que su ropa durara mucho tiempo
Y también permitió que, sin duda, se usaran los recursos que ellos tenían, como la lana de la oveja, que tenían muchas ovejas, y expertos sastres para proveerse de ropa apropiada para el desierto. Lo cierto es que Dios no permitió que les falte ropa, sino que los vistió, y los vistió con amor. Dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto, no se han gastado los vestidos sobre vosotros, y no se ha gastado la sandalia de vuestro pie. No solo la ropa no se envejeció, sino que las sandalias con las cuales caminaban en el desierto por años, hermanos, dice que no se envejecieron. Dios les dio todo lo que necesitaban y nunca se vieron obligados a llevar ropas andrajosas, ropas raídas, ropas viejas, porque el Señor proveyó lo que ellos necesitaban. No solamente alimento, también ropa. Pero el versículo 4 dice algo más. Dice la palabra aquí que cuidó también su salud. En el desierto, hermanos queridos, el cuerpo humano está expuesto a contraer muchas enfermedades, algunas de ellas peligrosas que aún peligro de muerte tienen, algunas de ellas. Por ejemplo, está la insolación, que es producto de estar expuesto a elevadas temperaturas. Está el agotamiento producido por las largas caminatas en ese sol tremendo. Está la deshidratación por la escasez del agua. En el desierto no hay mucha agua y podrían estar deshidratados. También está la fiebre que produce un hongo en el desierto que a veces es mortal. Y también hay esos animales venenosos, especialmente hay varios tipos de serpientes venenosas en el desierto. Pero queridos, Dios libró a su pueblo de todos esos peligros, de todas esas enfermedades que podrían tener en el desierto, que atentaban contra su salud. Pero lo más sorprendente es como dice el verso 4, ni sus pies se hincharon. La Nueva Traducción Viviente dice, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon allí en el desierto. Cuando viajamos, queridos hermanos, por tierra por muchas horas, llegamos a nuestro destino con los pies hinchados. Y aún esto sucede cuando viajamos en avión por más de 3 horas. Llegamos con los pies hinchados. Imagínense, hermanos queridos, al pueblo viajando en el desierto. Como dice la Nueva Traducción Viviente, tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Mis queridos hermanos, Dios cuidó su alimentación, haciendo comida en el cielo, comida que nunca habían conocido. Dios cuidó su vestido, jamás se envejecieron. Dios cuidó su salud, sus pies no se hincharon. 3 necesidades básicas para la subsistencia del ser humano. Dios cuidó amorosamente a su pueblo. Dice Nehemías 9:21, por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. La palabra de Dios dice aquí una frase que me encanta. Nada les faltó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de compasión. Y porque Él es un Dios de compasión, Él demanda que su pueblo sea un pueblo de compasión. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios demandaba que su pueblo sea un pueblo de compasión, especialmente con los más necesitados. Y el Antiguo Testamento menciona 3 tipos de personas: los huérfanos, las viudas y los extranjeros, quienes representaban a las personas más necesitadas entre el pueblo. El ser compasivos para el pueblo de Israel no era una opción, hermanos, entre muchas otras. No. Ese era un mandato de parte de Dios. Y en varias partes de las Escrituras les dice, como en Deuteronomio 24:22, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que actúes con justicia y ayudes al pobre, al menesteroso, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Constantemente, queridos hermanos, cuando uno lee el Antiguo Testamento, tanto en el Pentateuco, los libros poéticos o los profetas, Dios menciona
Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y Jehová te sustentó. De igual forma, como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, deberías cuidar a los más necesitados. Queridos, Dios es un Dios de compasión y demanda que su pueblo sea un pueblo compasivo. El mandato era directo. Como dice Deuteronomio 15, 7 al 11, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor, tu Dios, te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios te bendecirá. Te bendecirá en todos tus trabajos y en todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Queridos, así como en el pasado, hoy también Dios nos cuida. Dios provee para nuestras necesidades, para todas nuestras necesidades. Y Él nos pide que seamos una iglesia de compasión. Dice la palabra que hemos leído: por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos y con los pobres y necesitados de la tierra, porque gente pobre en esta tierra siempre habrá. Él quiere que su pueblo, que su iglesia, sea un pueblo de compasión. En Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16, dice el apóstol: supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le das lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? El Señor en este día nos dice: yo soy un Dios de compasión, yo te cuido, yo te protejo, yo te alimento, yo guardo tu salud. Pero nos pide también que seamos una iglesia de compasión. En segundo lugar, vemos en el Nuevo Testamento el ejemplo de Jesús. Hermanos queridos, es hermoso ver cómo en los evangelios nos muestra a un Jesús que siempre tuvo ojos para ver la necesidad de la gente. Es interesante la actitud de Jesús y llama mucho la atención cómo Él pudo ver siempre la necesidad de las personas. Dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, Jesús siempre tuvo ojos para ver la necesidad de la gente. Y después de ver, Jesús sintió compasión de ellos y actuó. A veces predicó, a veces les enseñó, a veces les sanó o les alimentó. Jesús nos dio ejemplo. Él vio con sus ojos físicos la necesidad de la gente, pero no solamente quedó allí, sino pasó a su corazón, sintió dolor por las necesidades de ellos, sintió compasión y sus manos fueron activadas para hacer algo en favor de ellos. Como dice este versículo, vio una gran multitud, tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Queridos, cuando Jesús estuvo en esta tierra, siempre fue y buscó a las personas más necesitadas. Me llama la atención cuando fue a Samaria. Y la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 4 de Juan dice que le era necesario pasar por Samaria. Fue hasta allá, solo para entrevistarse con una mujer, quien era marginada de la sociedad ahí en su tiempo. Porque 5 maridos había tenido y el que tenía ahora no era su marido, pero le era necesario pasar por esa ciudad para entrevistarse con ella. Dice los evangelios que Jesús fue a Jericó solo para encontrarse a la entrada de la ciudad con Bartimeo, el mendigo, el hombre ciego de nacimiento, que era una carga para su familia y la sociedad. Pero fue allá para entrevistarse ahí a la entrada de la ciudad con él. Y cuando entró a la ciudad de Jericó, fue a la casa de Zaqueo, el publicano, el ladrón, el hombre que era odiado por toda la ciudad.
También nos dice la Escritura que cuando fue a la región de Gadara, se entrevistó con el endemoniado gadareno, quien tenía miles de demonios en su cuerpo y vivía en el cementerio. Hermanos, no hizo otra cosa más en esa tierra, en esa región, que entrevistarse con él, porque luego la gente le pidió que se fuera de la ciudad. Me encanta ver estos cuadros, hermanos, porque aun cuando Jesús era seguido por una gran multitud, siempre lo vemos conversando con una sola persona. Una mujer de una vida licenciosa, un mendigo, un ladrón, un endemoniado. Aun cuando Jesús tuvo un ministerio muy corto, de solo 3 años, siempre tuvo tiempo para las personas marginadas en aquel entonces. Personas a los cuales el mundo no les prestaba atención, no eran dignas de Jesús en su tiempo. Dios les dio tiempo a ellos. Pero lo más hermoso, queridos, lo más hermoso de todo es que después de ese encuentro que Jesús tuvo con estas personas, la vida de ellos nunca más fue la misma, porque Jesús transformó la vida de estas personas. La mujer samaritana nunca más tuvo que esconderse, sacar el agua al mediodía. No. El mendigo pudo trabajar para su familia. Ya no era una carga. Zaqueo ahora era el hombre más querido de Jericó. El endemoniado fue un predicador en 10 ciudades, en toda Decápolis. Queridos, debemos ser una iglesia de compasión, porque como discípulos del Señor debemos seguir su ejemplo. Hemos sido llamados a ministrar a los más necesitados, a los marginados de este mundo, a aquellos a los cuales esta sociedad mal llama los desechables. ¿Por qué? Porque al igual que Jesús, queridos, somos llamados a llevar esperanza donde no la hay. Somos llamados a transformar esas vidas que necesitan de Jesús. Alguna vez escuché este dicho: no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona si la tocamos con el amor de Jesucristo. En el tiempo de Jesús había muchos saqueos, muchos ladrones. En el tiempo de Jesús había muchos endemoniados. En el tiempo de Jesús había muchas mujeres con vida licenciosa. En el tiempo de Jesús había muchos mendigos. Jesús no cambió el mundo de todos ellos, pero a quienes tocó, transformó sus vidas. Queridos, somos llamados a tocar estas vidas con el amor de Jesucristo, porque el Señor puede transformar sus vidas. Y finalmente, no solamente debemos ser una iglesia de compasión, porque Dios es un Dios de compasión y demanda que su pueblo sea un pueblo de compasión. No solamente porque tenemos el ejemplo de Jesús, lo que Él hizo en su ministerio, sino porque la misión de Jesús, hermanos queridos, lo que Él hizo es la misma misión de la iglesia hoy. En Marcos capítulo 4, versículo 23, dice la palabra que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. La misión de Jesús fue una misión integral que ministró a todo el cuerpo, a todo el ser humano, a toda la persona. Dice que predicó, enseñó y sanó. Y si pudiéramos recorrer a través de los 4 evangelios, el ministerio de Jesús lo vamos a encontrar ya sea predicando o enseñando o sanando. A veces hizo los 3, a veces 2 de ellos o a veces 1 de ellos. Pero predicó, enseñó y sanó. No hay explicación alguna cuando Jesús dice que predicó a la gente o cuando enseñó a la gente en las sinagogas. Pero sí cuando dice que sanaba toda enfermedad, agrega y toda dolencia en el pueblo. Y es que, mis queridos hermanos, hay enfermedades físicas que afectan nuestros cuerpos, pero también hay dolores que no son producto de una enfermedad física, sino que son dolores del alma. Son dolores afectivos, muchas veces son dolores psicológicos que afectan a la persona. Hay dolores que son producidos por la muerte de un ser querido.
Hay dolores que son producidos porque un familiar está esclavizado por las drogas o el alcohol o algún otro vicio. Hay dolores producto de una separación, un divorcio. Hay dolores producto de una violación o maltrato físico o psicológico. Hay dolores producto del hambre o falta de trabajo o marginación, etcétera, etcétera. Quiero decirte en este día que a Jesús también le importan estos tipos de dolores. En cierta oportunidad, cuando Jesús estaba caminando, vio a una madre viuda de Naín llorando porque su único hijo había muerto. Jesús paró a la multitud y resucitó a aquel muchacho y devolvió la alegría a esa madre. En otra oportunidad, cuando la gente tenía hambre, estaba en el desierto, no había que comer, alimentó a más de 5,000 personas. En otra oportunidad, sanó a un leproso, libró a endemoniados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesan esos dolores y actúa a favor de las personas. El pastor Jim Cymbala dice, donde hay tristeza y dolor, ahí está Jesús. Y donde está Jesús, debería de estar su iglesia. Queridos hermanos, la misión de la iglesia es la misma misión de Jesús. No ha cambiado. Así como Jesús estuvo predicando, enseñando y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, nosotros también debemos hacerlo. Jesús vino a esta tierra a cumplir con la misión del Padre. La iglesia también debe cumplir con la misión de Jesús. En Juan capítulo 17 y versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La iglesia está llamada a cumplir con la misión del Señor. Tenemos que predicar el evangelio de salvación. Tenemos que enseñar todas las cosas que Él nos mandó. Y tenemos que sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Queridos hermanos, el Dios que tenemos es un Dios compasivo. Como el Padre amoroso que es. Él nos cuida, Él nos protege, Él provee para todas nuestras necesidades. Queridos, Él nos dedicó tiempo cuando menos lo merecíamos. Él transformó nuestras vidas y Él desea que nosotros seamos una iglesia de compasión, que tengamos ojos para ver la necesidad de la gente, que sintamos en carne propia su sufrimiento y que hagamos algo en favor de ellos. En cierta oportunidad, cuando Jesús estaba en esta tierra y había una multitud con hambre, dijo a sus discípulos, dadles vosotros de comer. En otra oportunidad, cuando el escriba le preguntó quién es mi prójimo, después de contarle la parábola del buen samaritano, les dijo, ve y haz tú lo mismo. Queridos hermanos, es imposible amar a Dios y no amar al hermano que está a nuestro lado. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No podemos ver la necesidad del hermano y cerrar el corazón contra él y no hacer algo a favor de él. El mundo en el cual estamos es un mundo que sufre, que no tiene esperanza, que no tiene alternativa. Y nosotros somos la iglesia del Señor, que tenemos que ver esas necesidades. La Junta de Superintendentes Generales de la Iglesia hizo esta declaración hace algunos años. Antes de llegar esta noche, 10,000 personas morirán de hambre. Esto es más de 400 personas por hora, mientras que otros millones existen al borde de la extinción. ¿Nos importa esto? ¿Podemos cerrar nuestros corazones a la necesidad de nuestro mundo y decir que el amor de Dios mora en nosotros?
Para Jesús, esta proclamación continúa. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo son inseparables. Para John Wesley, la única santidad que existe era una santidad social que hacía algo por las necesidades del hombre. El mandato de Jesús para hoy, para su iglesia hoy, es el mismo que le hizo al intérprete de la ley, que vino a probarle en Lucas 10:37. Ve y haz tú lo mismo. Querido hermano, te invito para que hoy pienses en una persona que necesita tu ayuda. Piensa en ella, por favor. Ora por ella. Y estoy seguro que mientras que estás orando por ella, Dios va a poner en tu corazón una carga para llevarle lo que ella está necesitando. Es posible que solo sea una palabra de aliento. Es posible que sea un abrazo. O simplemente necesita tiempo para que alguien le escuche. Quizás hay alguien que está necesitando de comida, de ropa u otra cosa. Querido, recuerda, tú eres la mano de Dios. Tú eres la voz de Dios. Tú eres los brazos de Dios. Tú eres los pies del Señor que va en busca del necesitado. Deja que hoy Dios te use como un ministerio, como un ministro, como un instrumento de su bendición. Recuerda, Dios es un Dios de compasión y Él te pide que hoy seas una bendición, que seas un instrumento en sus manos de Él. Oremos. Querido Dios, en esta mañana te damos muchas gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú puedes abrir nuestros ojos para ver todas las bendiciones que tú nos das cada día, que tú nos regalas cada día. Gracias, Señor, porque cada cosa que pasa en nuestra vida es un regalo precioso que viene de tus manos, así como al pueblo de Israel lo cuidaste en el desierto, lo alimentaste, cuidaste su vestido, cuidaste su salud. Hoy también, Señor, cada día recibimos de tus bendiciones. Pero, Señor, gracias porque hoy también tú nos desafías a ayudar a otras personas que nos necesitan. Señor, abre nuestros ojos para ver la necesidad de otros, así como lo hiciste tú, Señor. Padre, toca nuestros corazones y quebrántalos con compasión, así como tú tuviste compasión de otros. Y te pedimos, Señor, que tú acciones nuestras manos para bendecir a otros, como yo soy bendecido por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito, querido hermano, que hoy seas un instrumento de bendición para alguien que te necesita. En este momento que estamos disfrutando de la presencia de Dios y escuchando su palabra, hay una persona que te necesita, que solamente tú puedes ayudarle. Ve y hazlo como el Señor dice en su palabra. Y estamos seguros que tendrás bendición, porque no hay nada, ni siquiera un vaso de agua que demos a un hermano en el nombre de Jesús que no quede sin su recompensa. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.